Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Durante siglos, la gente vio cosas que nadie lograba explicar. Muchas de ellas estaban asociadas a demonios, extraterrestres o incluso magia negra, pero la explicación era mucho más simple y aburrida. Número 10. A finales de los años 70, en los campos de trigo del sur de Inglaterra, empezaron a aparecer unos círculos bastante extraños. Eran figuras enormes de trigo aplastado, espirales y anillos casi perfectos. Aparecían de noche, sin huellas y sin que nadie viera nada. Durante años, mucha gente creyó que eran marcas dejadas por seres de otros planetas. Se hablaba de naves aterrizando en secreto y de mensajes del espacio exterior. Otros hablaban de remolinos de viento o de energías extrañas en nuestro planeta. Nadie tenía una respuesta clara, por supuesto, y el misterio se hizo muy famoso. Salió en periódicos, en libros y en documentales de todo el mundo. Entonces, en 1991, la verdad salió a la luz. Dos amigos ingleses, Doug Bauer y Dave Shorley, confesaron que habían empezado todo esto. Eran dos señores mayores que llevaban 13 años haciéndolo por pura diversión. Su método no tenía nada de alienígena. Utilizaban una tabla de madera, una cuerda en cada punta y una gorra con un alambre para trazar líneas rectas. Con eso pisaban el trigo y creaban figuras enormes en pocas horas. Para demostrarlo, hicieron un círculo perfecto delante de la prensa. Aún así, mucha gente se negó a aceptarlo. El misterio, que parecía venir del cielo, en realidad eran dos hombres y una tabla. Número 9. En 1995, en Puerto Rico, empezó a hablarse de una criatura muy aterradora, el chupacabras. Todo comenzó cuando aparecieron animales de granja sin vida. En su cuerpo tenían marcas muy extrañas, como dos pinchazos, y parecían vacíos de sangre. Poco después, una vecina dijo que había visto al culpable. Lo describió como una criatura muy extraña que caminaba en dos patas, tenía picos en la espalda y ojos muy enormes, casi como un alienígena. Lo llamaron el chupacabras porque, según decían, chupaba la sangre de las cabras por las noches. El miedo se regó por toda América Latina. Salió en la tele, en los periódicos y estaba en boca de todos. Años después, un investigador llamado Benjamin Radford decidió estudiar el caso más a fondo y encontró algo bastante curioso. Poco antes de ver a este supuesto monstruo, aquella vecina que lo había reportado había visto una película de ciencia ficción. En esa película, que se llama Species, aparecía un monstruo casi idéntico al que ella estaba describiendo. Ahí se descubrió que la imagen del chupacabras no venía de la realidad, sino del cine. Con el tiempo, en otros países capturaron algunos cuerpos de supuestos chupacabras. Los científicos les hicieron pruebas de ADN y descubrieron que en realidad eran perros y coyotes enfermos de sarna, una enfermedad que les hace perder pelo y verse monstruosos. Así que nunca hubo tal criatura. Solo se trataba de animales enfermos y de gente que exageraba su aspecto. ¡Qué estupidez! Benny, ¿por qué estás comprando un chupacabras en el marketplace de Facebook? ¿Qué estás tramando? Número 8. En el año 1964, una revista puso nombre a una de las zonas más temidas en el mar, el Triángulo de las Bermudas. Es un área enorme del océano Atlántico entre Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Según la leyenda, aquí desaparecían barcos y aviones sin dejar ningún tipo de rastro. Se hablaba de fuerzas extrañas, por supuesto, de naves alienígenas, ciudades hundidas y hasta agujeros en el tiempo. El miedo creció aún más en 1974, cuando un libro sobre el tema se volvió un éxito mundial. De pronto, todos evitaban esa parte del mar, que parecía una trampa mortal. Pero un hombre decidió revisar los casos uno por uno. Se llamaba Larry Cushing y era bibliotecario. Buscó los reportes originales de cada desaparición y descubrió que la historia estaba llena de mentiras. Muchos casos estaban exagerados, otros habían pasado lejos del triángulo y se atribuían a la zona, y algunos ni siquiera habían pasado. Además, las aseguradoras y la guardia costera revisaron sus registros. Aquí no se perdían más barcos que en cualquier otra parte del mar. La verdad era mucho más simple. Es una zona con mucho tráfico, tormentas fuertes y corrientes que se llevan los restos. Sí, por supuesto, de vez en cuando ocurría un accidente, pero como en cualquier otro sitio. El Triángulo de las Bermudas nunca fue un lugar misterioso, siempre se trató de una simple leyenda exagerada. Número 7. En 1958, en un bosque del norte de California, un operador de excavadoras llamado Jerry Crew encontró algo extraño en el barro. Eran huellas enormes, parecían de un pie humano, pero medían casi 40 centímetros y rodeaban su máquina como si algo gigante hubiera pasado por ahí de noche. Crew hizo un molde de yeso de una huella y lo llevó al periódico local. La historia explotó al instante. Los periódicos bautizaron a la criatura como Bigfoot, que significa pie grande. El nombre viajó por todo el país. De pronto, medio mundo creía que en esos bosques vivía un hombre mono gigante. Llegaron cazadores y expediciones a buscarlo. Durante décadas nadie pudo probar nada. La respuesta llegó en el año 2002, cuando murió un bromista local llamado Ray Wallace, que era el dueño de aquella obra. Tras su muerte, su familia reveló la verdad. Ray fabricaba huellas gigantes con unos pies de madera tallada
tallados que se ataba a los zapatos. Salía de noche, daba zancadas largas por el barro y dejaba el rastro perfecto de un monstruo. Lo hacía por pura broma para asustar a la gente. El famoso pie grande no era un animal desconocido, era un hombre, unas botas y 2 pies de madera. Número 6. En julio de 1947, algo se estrelló en un rancho cerca de Roswell, en Estados Unidos. Entre los escombros había un material extraño, brillante y muy liviano. Al día siguiente, el ejército soltó una noticia impactante. Habían recuperado un platillo volador. Los titulares explotaron. Era la prueba de la existencia de vida extraterrestre, pero horas después se retractaron. Dijeron que solo era un globo meteorológico. Ese cambio tan brusco despertó muchas sospechas. La gente pensó que algo estaban ocultando y con los años la historia creció. Se hablaba de naves alienígenas e incluso de cuerpos de extraterrestres. Roswell se volvió el caso ovni más famoso del mundo. La verdad recién llegó en 1994 cuando el gobierno desclasificó sus archivos. Lo que cayó no era una nave, era un globo espía de un plan secreto llamado el Proyecto Mogul. Ese plan utilizaba globos gigantes para escuchar desde el cielo las pruebas nucleares de la Unión Soviética. Como era secreto, inventaron lo del globo del clima para tapar la verdad. Pero espera un momento, ¿y los cuerpos de los extraterrestres que supuestamente encontraron? Bueno, nunca hubo ninguno. Algunos creyeron ver alienígenas, pero solo eran maniquíes, muñecos con forma humana que se utilizan para pruebas militares. La gente exageró y el mito creció por sí solo. Nunca hubo platillos ni marcianos, solo era un dispositivo espía del gobierno. Patrañas. Penny, bájate de tu platillo volador. La gente está comenzando a sospechar. Número 5. En California hay un lugar conocido como el Valle de la Muerte. Es uno de los lugares más secos y calientes del planeta. Casi no llueve y casi nada logra vivir aquí. Y en medio de este desierto pasa algo imposible. Las piedras se mueven por sí solas. Y no se trata de pequeñas piedras. Algunas pesan tanto como una persona y aún así se desplazan. Parecen en un lado y terminan en otro, dejando un largo rastro en el suelo. Pero aquí está la parte extraña del asunto. Nunca nadie las veía moverse. Durante casi 100 años, eso fue un misterio total. La gente imaginaba de todo: vientos huracanados, fuerzas malignas y hasta seres de otros planetas. Algunos científicos viajaron hasta acá para estudiarlas de cerca. Midieron el viento, marcaron las piedras y siguieron sus rastros por años, pero seguían sin atraparlas en el acto. El problema es que casi nunca se mueven y cuando lo hacen no hay nadie mirando. Hasta que en el año 2014 un equipo llenó el lugar de cámaras y de sensores y esperó con mucha paciencia y por fin grabaron el momento. La respuesta era bastante simple. En invierno se forma una fina capa de hielo y al derretirse una suave brisa la empuja. Ese hielo, al moverse, arrastra las piedras poco a poco. No se trata de un lugar mágico, era solo hielo y viento en el momento justo. Número 4. El 21 de abril de 1934, un periódico de Londres publicó una foto que le dio la vuelta al mundo. En ella se veía un cuello largo saliendo del agua en un lago de Escocia. Todos pensaron lo mismo, era el monstruo del lago Ness. Durante años fue la imagen más famosa del monstruo, pero esa foto escondía una mentira y una venganza. Tiempo atrás, un cazador llamado Marmaduke Wetherell fue a buscar al monstruo y volvió diciendo que había hallado huellas enormes. En realidad, esas huellas las había hecho él mismo con la pata seca de un hipopótamo. El periódico descubrió el truco y lo dejó en ridículo. Dolido, decidió vengarse y con la ayuda de su familia fabricó un monstruo falso, una cabeza con cuello hecha con una pasta dura parecida a la madera. La pegaron sobre un submarino de juguete y la hicieron flotar. Pero había un problema: nadie le iba a creer, ya lo conocían como mentiroso. Entonces le pidió ayuda a un médico de buena fama llamado Robert Wilson. El médico aceptó decir que la foto era suya y como era doctor, la gente le creyó. La mentira duró 60 años hasta que en 1994 un miembro de la familia confesó todo. Nunca hubo un animal, era un muñeco de 30 centímetros flotando en el agua. Número 3. Hacia el año 1860 empezaron a aparecer en Europa unas calaveras muy extrañas. Estaban talladas en cristal del tamaño de una cabeza real y se vendían como tesoros antiquísimos de México. Se decía que las habían hecho los aztecas o los mayas, mucho antes de la llegada de los españoles. Pronto se volvieron una leyenda. Algunos les atribuían poderes secretos que curaban o que juntas revelarían el destino de la humanidad. Varias terminaron en museos famosos de Londres, París y Washington. Todos las exhibían como reliquias de civilizaciones perdidas. Pero había un grave problema: ninguna había salido nunca de una excavación real. Con el tiempo, los científicos decidieron mirarlas de cerca, muy de cerca. Al verlas en un microscopio electrónico, se descubrió la verdad. Las calaveras tenían marcas de ruedas giratorias y abrasivos modernos. Eran herramientas que los aztecas y los mayas obviamente jamás tuvieron. Además, el cristal no venía de México, sino de lugares como Brasil, y se descubrió que en realidad se habían tallado en Europa durante el mismo siglo XIX, muchas en talleres de Alemania. Casi todas habían pasado por las manos de un mismo hombre, Eugene Bovan, un comerciante francés que las vendía como piezas ancestrales. No eran calaveras de civilizaciones perdidas, eran cristal moderno que vendían a precios muy inflados. Maldición. Benny,
¿A dónde vas con esas calaveras de cristal? Ya deja de estafar gente. Número 2. Durante siglos, los marineros contaron historias de un monstruo del mar. Lo llamaban el Kraken. Decían que era enorme, lleno de tentáculos y que podía hundir barcos enteros. Por mucho tiempo, todos pensaron que era pura leyenda, un cuento para asustar a la gente. Pero con los años, empezaron a aparecer pistas de verdad. De vez en cuando, el mar arrojaba a la orilla calamares gigantescos ya muertos. Eran reales, medían varios metros y tenían los ojos más grandes del reino animal. O sea, que el monstruo sí que existía. Pero había un problema. Nadie lo había visto nunca con vida, solo habían cuerpos muertos. El calamar gigante vive en lo más profundo y oscuro del océano, donde casi no llega nadie. Por eso seguía siendo un fantasma, mitad real y mitad una leyenda. En el año 2004, dos científicos japoneses se propusieron encontrarlo. Pasaron años intentándolo frente a unas islas de Japón. Bajaron una cámara con carnada a casi 1000 metros de profundidad y esperaron. Y entonces lo vieron. Un calamar gigante atacó la carnada y quedó fotografiado por primera vez en la historia vivo en su mundo. Años después, incluso lograron grabarlo en video. El Kraken, después de todo, no era un monstruo inventado, era un animal real escondido en la parte más oscura del océano. Número 1. En 1997, unos científicos estaban grabando los sonidos del fondo del mar. Tenían micrófonos bajo el agua, escuchando todo lo que pasaba ahí abajo. Un día, esos micrófonos captaron algo que jamás habían escuchado antes. Era un sonido grave y profundo, pero tan potente que costaba creerlo. Lo más raro es que no venía de un solo lugar. Se escuchó al mismo tiempo en micrófonos que estaban a miles de kilómetros de distancia. Para sonar tan lejos tenía que ser algo enorme. Lo llamaron The Blue por la forma en la que sonaba. Pero había un detalle que alertó a los científicos. El sonido hacía creer que se trataba de un animal. Entonces la gente empezó a imaginar lo peor. ¿Y si allá abajo vivía una criatura gigantesca más grande que una ballena? El misterio duró varios años porque ese sonido no se repitió. Pero los científicos no se rindieron. Siguieron poniendo micrófonos cada vez más cerca de la Antártida. Y ahí, entre el hielo, por fin comprendieron qué era aquel sonido. No se trataba de ningún monstruo. Era el sonido de un iceberg gigante rompiéndose. Cuando un bloque enorme de hielo se parte, hace un ruido tremendo. Y ese ruido puede viajar miles de kilómetros bajo el agua. Lo que parecía una bestia gigante del fondo del mar, en realidad era hielo partiéndose al otro lado del mundo. Ahora cuéntame, ¿qué otro misterio agregarías a la lista para hacer una segunda parte? Hablemos un poco en los comentarios.